RQ910 AM Center, La Vallenata presenta Aquí se habla legal radio, un programa de variedad jurídica con la compañía de dos profesionales del derecho, María Angélica Betancourt y Rafael Rodríguez. Aquí se habla legal radio, quienes escucharán y atenderán sus casos desde una óptica fresca de las leyes. Así inicia Aquí se habla legal radio. Buenos días legales para todos, feliz lunes y feliz inicio de semana. Son las 8:05 de la mañana de este nuevo día y deseamos, como siempre, un feliz inicio de semana para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla legal radio. Estamos súper contentos y agradecidos con quienes nos escuchan y acompañan el día de hoy. Así que para toda Venezuela, bienvenidos y nos escuchan en todos los rincones a través de la app y en la página web de nuestra casa RQ910 AM Center. Saludos especiales como siempre hacemos para Tenerife, República Dominicana, Colombia, México y Panamá. Y comenzamos como siempre una semana abordando varios temas legales que hacen incidencia en nuestra vida como ciudadanos. Sin embargo, gracias por acompañarnos a esta cita y también gracias al equipo de RQ910 AM Center La Vallenata, quienes realizan un excelente trabajo para que nos puedan escuchar el día de hoy. En la dirección general tenemos a César Javier González, en la gerencia de RQ910 AM Center Alejandro Moreno, en la coordinación Rosmery Llanes, nuestro operador, como siempre, el consentido de Latillo, Joángel Herrera, como productor de este espacio, @GaboRod701, y quien les acompaña, María Angélica Betancourt, con certificado de locución número 59645, y en este caso su servidor, Rafael Armando Rodríguez, certificado de locución número 59673. Queremos destacar que tenemos como siempre ya activo nuestro número telefónico en cabina, que es el 0212-979-7408, para que se comuniquen con nosotros todos los lunes de 8 a 9 de la mañana, y también por nuestro WhatsApp, que es el 0412-582-0292, que ya está activo para recibir sus mensajes, solicitudes, sugerencias y demás. Gracias como siempre a nuestros fieles seguidores en Instagram, y para aquellos que no nos conocen o no nos siguen, les recordamos que nuestras redes sociales en Instagram es @aquí se habla legal y en Twitter como @se habla legal. También recordamos seguir nuestra cuenta de nuestra casa, en este caso, que es @RQ910 AM Center en Instagram. Y ahí va a poder ver toda la información que necesita con respecto a los eventos. Y el más reciente, que ya tenemos nueva fecha, el 6 de diciembre, para poder tener, en este caso, Van Gogh, el sueño inmersivo, ya está listo para poder reabrir y poder encontrarnos todos allí para ver esa espectacular obra que tiene a todo el mundo pendiente para poder estar allí. Así que estamos activos para atenderlos y orientarlos en sus casos y planteamientos. Estamos esperando para poder tener alguna llamada o algún mensaje que podamos transmitir a través de la sección de Cuéntanos tu caso, y los invitamos a no separarse de nuestra sintonía al menos todos los lunes. Estamos en plena faceta de mundial. La semana pasada fueron importantes encuentros donde, muchísimas quinielas cayeron. Iba a preguntarle a Mari hoy, que aún no nos acompaña, pero que está seguramente a punto de llegar, cómo serían esos partidos. De hecho, Argentina como que cayó y subió, luego España estuvo goleando y después costó un poco llegar, pero pareciera que las finales están un poco más claras para ir a los octavos de final. Luego, en la semana pasada, un partidazo en Caracas Magallanes, donde al final de los últimos innings hubo un cambio radical, y nuestra casa en este momento, como en la casa de Navegantes del Magallanes, está todavía muy pendiente de que eso se pueda revertir en el transcurso de los nuevos partidos. La semana pasada también celebramos el Día de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. Muchísimas actividades especiales realizaron de diferentes organizaciones, entre ellas una manifestación, una marcha pacífica de mujeres con distintas organizaciones, y es un punto importante porque, pareciera que en Venezuela y como el resto del mundo sigue siendo un flagelo importante de poder rebatir, que sería la violencia contra la mujer en cualquiera de sus formas. También tenemos que, como una noticia importante, es que Elon Musk de Twitter devolvió la cuenta al expresidente Donald Trump. Eso, lo ven bien, mal, unos lo ven como algo importante, pero creo que celebramos más allá de todo la libertad de expresión que debe existir en los diferentes medios que tengan disponible los ciudadanos en todo el mundo como derecho humano.
Asimismo, bueno, debemos destacar como una noticia no muy buena o que ha tenido las redes sociales bastante convulsionadas en las últimas semanas, que es el caso de Barquisimeto, donde unos adultos estaban de alguna manera violentando la integridad de un niño de 5 años, y eso estuvo rodando en las redes todo el tiempo como parte de lo que ya hemos venido conversando en el programa, es decir, de poder adelantar esas informaciones sin que las investigaciones puedan ir adelantando claridad en el asunto. Por eso es que, bueno, hemos sido muy responsables, y a pesar de que ha sido algo que está muy en boga, creo que todo el gremio de los abogados está muy claro de que esto se puede hablar únicamente cuando ya una investigación haya avanzado un poco para poder tomar algún tipo de opinión. Sin embargo, bueno, vamos en este momento, antes de la primera pausa de nuestro programa, con publicidad. Dos Tipos Producciones son un gran equipo de gente profesional y responsable, quienes han tenido con nosotros varias cortesías, nuestros pendones y demás elementos de publicidad que entregamos en nuestras jornadas gratuitas, y ellos se encargan de realizar ese sueño realidad en anuncios, póster, banner, vallas, viniles a gran escala y muchísimo más. Le pedimos que lo sigan a través de su cuenta en Instagram como @2tipospro y disfrute de todos esos maravillosos trabajos que hacen. Y así entonces vamos al primer corte musical del día de hoy. Vamos con la canción El amor más grande del mundo, una canción excelente que es de Felipe Peláez y Zabaleta, que el compositor es Omar Geles, y el género que más nos gusta, que es el vallenato. Ya volvemos con mucho más de Aquí se habla Legal Radio por RQ 910 AM Center, La Vallenata. Siendo las 8:15 de la mañana, saludo a la audiencia que se conecta a través de la frecuencia de RQ 910 y por la web del Circuito Nacional AM y FM Center. Contentos de seguir estando con ustedes para hablar de diversos tópicos el día de hoy. Y como siempre, el episodio viene cargado de mucha información porque va dirigido a aquellos que les gusta vivir el derecho, Mari, sin necesidad de ser abogado. Estamos felices de encontrarnos en los micrófonos de RQ 910. Como siempre, gracias a todos los que hacen posible que sigamos aquí el día de hoy. Es un gusto llevar la mayor información, y recordando siempre que nuestro teléfono de contacto es el 0212-979-7408, así que estamos activos en cabina para que nos puedan llamar. Así es. ¿Con qué vamos, Joángel? Actualidad legal. Bueno, Rafa, te cuento que existe ahora en España una ley de nietos que podría brindarle a más de 100.000 venezolanos la posibilidad de obtener la nacionalidad española. Al menos unos 100.000 venezolanos podrían recibir la nacionalidad española en los próximos meses. Bueno, aquellos que lo soliciten, ¿no? Tras la aplicación de la nueva ley de memoria democrática, o también conocida como la ley de nietos. De acuerdo a fuentes consultantes, el Consulado de Caracas divulgó la norma por peticiones de hijos, nietos y bisnietos de emigrantes, y también dijo que bueno, que alcanzaba más o menos entre 20.000 y 30.000 las solicitudes al mes. Imagínate tú, al mes, no estamos hablando del año, al mes. Dicha ley permitirá que los descendientes de españoles radicados en cualquier parte del mundo puedan obtener la nacionalidad española. La misma ley entró en vigor a mediados de octubre, luego de inscribirse en el Boletín Oficial del Estado, así como por 3 meses de deliberaciones en las Cortes. Con esta decisión se espera que los hijos y nietos de españoles puedan obtener el pasaporte español. ¿Cuáles son los requisitos, Rafa, para obtener el Primero, tremenda español? Oportunidad para todos esos venezolanos con descendencia española. Alguno de los requisitos para optar a eso es que los hijos o nietos nacidos fuera de España, en este caso de padre o madre o abuelo españoles, que fueron exiliados por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación e identidad sexual, son como la primera tanda de personas con este privilegio. Igualmente, los hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros. Recuerda que antes, cuando se casaba una mujer, eran como expatriados completamente. Y los hijos mayores de edad de aquellos que obtuvieron nacionalidad española acogiéndose a la ley anterior
de la ley de memoria histórica que había en el 2007. Es como el Así beneficio es, que Rafa. se daba. Es importante destacar, Rafa, que la ley anterior permitía a los descendientes de españoles tramitar la nacionalidad solo hasta a los 21 años, mientras que la ley de nietos eliminó el límite de la edad. Asimismo, esta norma tiene una vigencia de 2 años desde su promulgación. Rafa, yo creo que deberíamos invitar a una persona muy especial que es súper especialista en este tema. ¿Qué te parece? Sí, creo que Sorbey González es la opción que deberíamos tener antes de finalizar este año para aclarar esas dudas, y que bueno que el consulado en la Castellana aquí en Caracas se prepare, porque eso va a venir unas colas importantes para poder obtener este beneficio, que de verdad es importantísimo no perderlo de vista, porque esos son momentos que pasan. Claro, la nacionalidad europea vale oro, ¿no? Bueno, así es. Ahora bien, hay una noticia importante, que es que el Ministerio de Educación, Mari, establece nuevo horario de clases. Yo me alegré porque cuando yo leí eso, yo pensé que iban a empezar las clases a las 9 o 10 de la mañana, una hora en que las mamás podemos más o menos Pues llegar. no, te cuento que aquellas escuelas que puedan ofrecer en este caso el doble turno deberán empezar a hacerlo. Y esto es importante porque son unas medidas que aplican desde el Ministerio de Educación a través de una resolución publicada en Gaceta 42.505 del pasado martes 15 de noviembre, donde estableció nuevos horarios de clase en todas las instituciones públicas, y escuchen bien, privadas también de todo el país. En el diario Tal Cual, en su página web, en el documento se fija duración de 5 horas académicas en lo que respecta a la educación básica. Es decir, Mari, la hora académica se reduce de 45 a 35 minutos. Bueno, está muy bien, eso me parece muy bien porque a veces 45 minutos ya era pesado. Sí, para una universidad No, es difícil. Rafa, Mi hijo cuando- de 7 años, a cuando los 10 lo perdieron. Cuando terminamos una de las últimas cosas que estudiamos online, que eran 60 minutos, o en el caso de la que era 4 horas, ahí, eso fue muy Sí, duro. y después de las Yo lloraba, sí. Después de los 40 la cosa se ve como más lejos, se ve como complicada. O no sé tú. Bueno, exacto, yo sí. Contempla el texto además que cada escuela debe incorporar actividades de aprendizaje para fortalecer valores de hermandad, solidaridad, cooperación y compañerismo. Bueno, aparte de lo que debería ser los valores típicos en esta educación, y además resaltan que deben respetar el esquema de 5 horas académicas, pero divididas en bloques de 80 minutos de lunes a viernes. Sin día libre. Yo de verdad Muy esto bien. nunca lo entendí. No, bueno, yo sí lo entendí, Ah. porque yo sé todavía de escuelas que están trabajando 3 días a la semana o 2 días a la semana. Ah, bueno, imagínate. Y se quedaron como un esquema mixto, a pesar de que el Ministerio de Educación dijo, mire, ya es hora de retornar. El hecho es que, bueno, se ratifica en este caso que se debe ofrecer el doble turno, que es lo que antes se llamaba como educación media específica con doble modalidad. Sin embargo, Mari, este cambio puede poner en riesgo, en jaque, el programa de alimentación escolar, que es el conocido PAE, ya que al establecerse un doble turno, entonces evita que en las escuelas tengan que hacer la comida para que los alumnos coman allí mientras hacen sus actividades. Claro, ¿qué es lo que yo no entiendo mucho, Rafa? Doble turno se refiere a que van a dar 2 veces primer grado en la mañana, primer grado, y en la mañana primer grado, o doble turno es que se tienen que quedar desde la mañana hasta la Lo tarde. entiendo yo como que en primer grado en la mañana veces. un grupo y hay otro grupo que va a estudiar ahora en las tardes. Ajá, ¿y el salario de los maestros va a ser como doble turno Bueno, o no el sé. mismo? La resolución no lo dice, no lo ¿verdad? dice. Es importante investigar. Ok. Ok, Rafa, te cuento que la Unión Europea, los países de la Unión Europea que tenían planificado el Mundial, ponerse un brazalete de inclusión para apoyar los derechos del colectivo LGTBI+, me faltó el Q, no sé qué pasó aquí, pero no sé si había Q+, no van a poder hacerlo porque pueden ser sancionados. Es una noticia súper interesante y bueno, también en parte respeto a las restricciones que ofrece el mundial de Qatar. Yo creo que antes de quejarse, como lo he dicho en otras oportunidades, debieron haberse percatado antes de ir para allá. O sea, no nos vamos a quejar ahora de algo que en su momento pudieran decir, ojo, este señor no puede participar porque pues no se ajusta. Otra noticia de interés e importante para el gremio de los abogados es que mediante circular del SAREN, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, establece nuevos parámetros para las actuaciones fuera del recinto, contempladas en la Ley de Registros y Notarías. La circular precisa que las actuaciones fuera del recinto son las que ejecutan mediante el traslado de la notaría y se materializan a través del acta notarial, a fin de comprobar, a solicitud de parte interesada, hechos
que ocurran en su presencia. Asimismo, determina que el traslado del notario, Mari, fuera del recinto solo podrá realizarse dentro de la extensión territorial estatal o municipal en la cual fue designada su competencia. Bueno, eso está muy bien, tampoco, bueno. Claro, de la nada te trajeron de Guadualito el no, pero notario. bueno, por ahí hay una que se trasladó al Miss Venezuela y yo quiero saber qué pasó. Bueno, me encantaría. Bueno, hay que ver. Igual advierten que debe hacerse la solicitud de traslado con el fin de determinar que las pretensiones no sean contrarias a las buenas costumbres y se encuentren ajustadas al marco normativo vigente. En este caso, Mari, bueno, es una buena noticia porque de alguna forma descongestionas el Poder Judicial al momento de poder pedir una prueba o un traslado importante de algún caso que quieras llevar a cabo. No, en el pasado ya eso se hacía, o sea, no es que es algo que novedoso, no, ya eso existía. Lo eso dejaron de hacer y Exacto. es una buena noticia que sepamos que ya se puede volver a hacer. ¿Qué más tienes allí, Mari? Bueno, Rafa, te cuento que después de esa noticia maravillosa del Sarén, que me encantó muchísimo, existe la propuesta de reformar la Ley Orgánica de Niños, Niñas y Adolescentes e impulsar una enmienda constitucional ante el aumento de casos de abuso sexual infantil. El Ministerio Público propuso una reforma de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, mejor conocido como la LOPNAC, así le dice todo el mundo en Venezuela, que permita elevar penas relacionadas con algunos delitos, informó el pasado jueves 24 de noviembre el fiscal general de la República. De igual modo, el fiscal señaló que incluirá agravantes para los delitos atroces que establecerá en los casos que así considere y se le incluya pues el máximo de la pena atribuida al victimario. Tú sabes, Mari, que este es un punto importante porque se trae a colación la modificación o reforma a la ley por todo lo que ha pasado últimamente con el tema de los niños. Recuerda que hace 2 semanas hablábamos del niño que cae del colegio en custodia de las maestras. Luego hablamos de la responsabilidad del colegio y también hablamos de las responsabilidades del Estado concatenadas con las responsabilidades del colegio. O sea, todas las concursos de responsabilidades estuvimos conversando. Exactamente. Y ahora también se le une con el pasado caso de los niños, el niño que fue abusado con sus familiares, que estuvieron los videos rodando por allí. Y bueno, Rafa, en ese punto yo también quisiera, te voy a expresar un poco mi opinión. Yo quisiera decir que no solamente aquellos que distribuyeron el video, sino aquellos que también en el marco de su condición de influencer hicieron viral el video, yo creo que también deberían tener una sanción. Y lo hemos hablado, o sea, los niños se tienen que respetar no solo en el hecho delictivo, sino también en la forma de difundir. Hubo influencers que lo hicieron de manera abierta, pensando que están haciendo algo bueno por la justicia, y lo que están haciendo es un daño adicional. Por eso es que estamos muy contentos de anunciar que ya tenemos en cabina a nuestra invitada del día de hoy en la entrevista legal para hablar de este caso y muchos más, porque nadie en Venezuela para saber cómo está el termómetro judicial en el país. Rafa, es que yo no sé qué le voy a preguntar a esta invitada, porque cuando supe que venía, yo quería preguntarle de todo. O sea, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué le pregunto? No le vamos a dejar con la intriga. La invitada del día de hoy en la entrevista legal que comenzaremos en la siguiente parte es la doctora Laura Louza, que ya está en el estudio, en cabina con nosotros, preparándose para iniciarla. Por eso es que vamos con un siguiente corte musical. Mari, ¿con qué vamos ahora? Bueno, vamos a escucharle a Grace Zuliana. El intérprete es Ricardo Aguirre, el compositor Ricardo Aguirre, y del género gaita. Así que ya volvemos con más de aquí. Aquí se habla Legal Radio. Seguimos 8:31 de la mañana y vamos inmediatamente con publicidad. Bueno, Rafa, llegó la hora de la manzanita de los abogados. Y te cuento, Rafa, que la manzanita de los abogados tiene un concurso en sus redes sociales. Cuéntame más. Bueno, ya participé y hasta me dieron me gusta, me dieron like, pero el que no sepa las respuestas puede seguir la manzanita de los abogados, que es la cuenta @colonobrand, y vas a ver de qué se trata. Y bueno, si quieres la respuesta para ganar, bueno, vea que ya la coloqué varias veces, ¿no? Porque quiero ganar. Recuerde que Colono Brand conquista los Estados Unidos y es de producción nacional y está acaparando la atención de todos con su exportación directo desde Cumaná para toda América. Si quieres conocer más información de qué hablamos y además de este concurso, como dice Mari, te pedimos que sigas inmediatamente su cuenta @colonobrand. La manzanita de los abogados, Rafa. Ahora sí, yo, Ángel, ¿con qué vamos? Entrevista legal.
Entonces, amigos, nos toca dar paso a la entrevista legal del día y como dijimos anteriormente, estamos súper contentos porque ya está en cabina con nosotros la doctora Laura Lousa, que es directora fundadora, además, de aquí, del acceso a la justicia como sociedad civil. Mari, ¿qué más? ¿Qué es Laura? A ver, bueno, para la imagínate, audiencia. creo que no me alcanzaría lo que queda de programa, pero voy a ser breve. Es abogada de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad de París II, un máster en Derecho de Economías Políticas Públicas en el Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid, fue gerente del proyecto de modernización de la justicia en la década de los 90. No, eso no me gusta así, en la década de los 90 no. Yo creo que hay que decir que la doctora Laura Lousa fue la precursora del derecho digital. Sin duda. O sea, aquí no hay, aquí Sin no hay duda. otra persona sino ella. Claro, así es. El así sistema Juris, o sea. lo llevó, claro. Y Claro. cuando ni pensábamos en hablar de derecho digital y derecho tecnológico, pues. Y bueno, es profesora de la Universidad Católica y de la Universidad Central. Ahora Bienvenida, mi sí. doctora. Bienvenida. Amables. Qué bueno, Laura. Te contaba un poco que hace 2 semanas estuvimos hablando en el programa sobre el tema de la multa que fue impuesta a un edificio residencial en La Urbina por parte del CENIAT por la falta de la declaración. Y hubo una publicación que a Mari y yo nos llamó la atención que decía, hey, ¿cómo nadie ha visto esta sentencia? Cuéntanos un poco qué es lo que pasa allí. Sí, lo que pasa ahí es que tú sabes que por un lado tienes lo que llaman los deberes formales de tributarios. Entonces, efectivamente, prácticamente todo el mundo tiene que declarar. Eso por un lado. Pero lo absurdo es que no necesariamente tienes que pagar. Sobre todo en este caso, porque los condominios no generan renta. Los condominios simplemente administran un patrimonio del edificio, que son las áreas comunes, y de alguna manera es como un bien común de cada propietario, y eso, ellos son como unos representantes o actúan en su nombre, pero obviamente ellos, ni siquiera la Junta de Condominio, que es obviamente la representante del condominio o de esos copropietarios en esas áreas comunes y en ese edificio, ni siquiera cobran. Normalmente eso es una tarea de honorem de un grupo a su vez de propietarios que son nombrados representantes. Lo que sí es paradójico es que la Junta de Condominio o el condominio tiene un RIF. Entonces ahí empiezas a crear confusión. Tiene un RIF, o sea, un número de identificación fiscal. Entonces ahí, bueno, es que sí tiene que declarar. Eso lo dice la ley, pues el decreto ley de impuestos sobre la renta. Pero no tienes que pagar porque no tienes renta. Entonces allí esa multa en ese sentido estuvo bien, pero hay muchísima jurisprudencia de los tribunales contenciosos tributarios que dice, bueno, señores, pero ustedes no pueden estar multando una entidad que simplemente, que ni siquiera es una persona jurídica como tal, que simplemente no genera ningún tipo de renta. Entonces, eso es la parte donde está la discusión. Y desgraciadamente, en cuanto al Tribunal Supremo, no ha establecido un criterio al respecto. Entonces, el CENIAT tiende a hacer un poco lo que considera. Ahí lo sano es recomendar que se declare el impuesto, obviamente en cero, porque usted no está generando ningún tipo de ingreso, ni tiene cómo generarlo normalmente, porque inclusive cuando ese ingreso, por ejemplo, una valla publicitaria de un edificio, normalmente lo que hace es que eso directo va a los gastos comunes. Ahí no hay una renta del condominio, es que no la puede haber. De hecho, hoy en día sabemos que los edificios están por el piso y más bien están en menos, pues, los condominios. Totalmente, o sea, en mora, en menos, etcétera. Entonces, tú no tienes manera ahí de generar renta. Ahí lo ideal sería que hubiera, ya que la Asamblea Nacional está haciendo tantas reformas legales, hubiera una reforma que estableciera de manera clara en la ley de impuestos sobre la renta que están exentos incluso de declarar, porque eso al final lo que crea es confusión. Claro, ahí te podrían decir, bueno, pero en cuanto al IVA, cuando tú, por ejemplo, le prestas un servicio al condominio del edificio X, tú tienes que, obviamente, si tú vas a generar algún tipo de honorario profesional o algún tipo, o eres una empresa, tienes que cobrar tu IVA sobre tu servicio y el condominio a su vez tiene que pagártelo. Claro. Entonces quizás para controlar eso, pero hasta cierto punto también, o sea,
allí por lo menos una cosa es el IVA además y otra es el impuesto sobre la renta. Son dos cosas Entonces, distintas. exactamente, entonces ahí podrías, me imagino por eso tienen RIF y por eso se le da la obligación legal de alguna manera, o sea, se les identifica, pero el IVA como tal es una cosa y el impuesto sobre la renta es otra. Y lo que vimos es que aquí los multaron por un deber formal. Claro, entonces que la gente se preocupó mucho, fue como un auge muy fuerte esto, y vieron que la jurisprudencia podía ayudar. Que, o sea, en pocas palabras, ¿cómo ayuda al ciudadano esta jurisprudencia que ustedes dijeron, mira, nadie las vio? Sí, eso es importante porque efectivamente rescata los valores de la justicia, rescata el acceso a la justicia como tal. Mira, podemos ir a un tribunal y resolver, podemos recibir una respuesta adecuada, cosa que en Venezuela, pues por la misma situación del sistema de justicia, que está calificado muy mal a nivel mundial, pues obviamente es algo que nos apoya, pues nosotros también como abogados, de decir, bueno, podemos hacer. Entonces, efectivamente, los tribunales de la materia se han dedicado, como se dice coloquialmente, a darle palo al CENIAT, porque normalmente consideran que no debe imponer la multa. Y no es adecuado porque pareciera que al final el CENIAT, como que el criterio sea como si el condominio generara renta, y no es así. Y luego es también esta idea que está de alguna manera detrás del, sobre todo lo hemos visto con el Poder Ejecutivo, desgraciadamente, el mismo tema de las alcabalas, que hemos también hablado de eso. O sea, como que el ciudadano sea algo para tú recibir algo directamente, y eso no está bien. O sea, el ciudadano tiene unos deberes, obviamente, frente al Estado, que son estos de pagar sus impuestos, de hacer, bueno, rendición de cuentas, pero el Estado también, y el Estado además no puede estar persiguiendo ciudadanos a toda costa, con tal de conseguir dinero, porque efectivamente las arcas del Estado pues no están como estaban en otra época por la misma situación del país. Entonces, Doctora Laura, una pregunta. Entonces, sí, lo perdón. importante sería el llamado a ejercer la acción directamente cuando te sientes afectado por alguna sanción. Sí, lo administrativa. ideal sería efectivamente que los condominios vayan, presenten un recurso contencioso tributario contra la multa del CENIAT, vamos a decir. Eso sería lo ideal. Incluso pueden ir directamente sin ni siquiera tener que hacer un recurso jerárquico, que normalmente eso también se estila, ¿no? Vas ante el superior jerárquico y luego vas allí. Pero en este caso ni siquiera sería necesario. Laura, esta acción tomada por el CENIAT se puede considerar como atípico, o en tus estudios tú has visto que esto ha pasado antes, que han intentado decirle como que sí, tienes obligaciones, o esto fue como podemos tomarlo como que, bueno, lanzaron como a ver qué pasaba. Como... Y existen ahora más las redes sociales y por eso se hizo viral la noticia. Exacto. O O antes Sí, Ujú. sería lo segundo. O sea, efectivamente nos enteramos más por las redes sociales. Y esto está pasando porque hay jurisprudencia, o sea, Claro. tiene un tiempo, pero no había sido, vamos a decir, un hecho notorio, no lo habíamos conocido. Aquí lo importante, Mari, es que las personas en los condominios tomen las acciones, es decir, se reúnan y puedan estudiar lo que está pasando y no hacer como la canción que vamos a tener ahora, no ver las cosas desde mi ventana, que es de la intérprete Karina, compositor Fernando Osorio, género pop, y volvemos con más de... Aquí se habla Legal Radio. Bueno, Rafa, son las 8:44 de la mañana y queremos continuar con nuestra querida invitada, la doctora Laura Louza, con la pregunta que dejamos un poco en el aire. ¿Qué sería cuál, Rafa? Un poco sería que nos enteramos de una sentencia reciente de un edificio residencial de una multa del CENIAT por las redes sociales. Y habíamos preguntado si esto había sido algo muy puntual o que podía haber sido objeto de haberse hecho viral. En este caso queremos ver la opinión de Laura a nivel del acceso a la justicia, a nivel de la justicia en general, sobre los juicios y la información que uno está viendo en las redes sociales de manera muy libre y abierta. Sí, bueno, claro que es un tema, vamos a decir que como todo tiene un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo es que nos enteramos justamente de cosas que no nos enteramos. Lo otro es que también es un tema de acceso a la justicia, de alguna manera. Yo me imagino que ustedes vieron ese video de una chica que va a sacarse la cédula
y es, bueno, ella es muy elocuente la muchacha y dice, no, es que yo tengo el pelo así, ella es, tiene el pelo como unas trencitas y oxigenado, ¿no? Exacto. Rubia. Y entonces en el Sarén le decían, no, usted tiene que, en el Sarén, Saime, perdón, Todos con ese. Pudiera ser el Sarén también sin problema, pero bueno, en sí, este caso es el porque Saime. estas restricciones justamente que están ocurriendo a nivel del físico, oye, no tienen sentido, y ella lo ponía muy gráfico, o sea, ¿será que me tengo que poner una peluca, o sea, ser alguien distinto a quien soy? Y parece que sí, le sacaron la cédula, ella después lo sacó, y entonces eso tuvo un efecto, fue una manera de reclamar. En Venezuela tenemos problemas que la autoridad a veces no está, no responde, no te atiende como debe ser, entonces no existe esa cultura de parte del funcionario. Entonces ella logró el objetivo. Obviamente hay otros casos donde debería haber algunas regulaciones, porque también es cierto que es delicado, ¿no? Como el caso, hay casos, por ahí un video de un tema de unos niños, o sea, la ley dice, la LOMNA dice que allá hay un tema de privacidad de los niños. Tú incluso en una sentencia no puedes poner los nombres. Entonces hay cosas, pero también es verdad que a nosotros nos da miedo un Estado regulador, porque aquí el Estado no es regulador, el Estado aquí es totalmente intrusivo. Claro. Entonces es complicado porque por un lado las redes te dan esa libertad que no te da el país o la institucionalidad, y porque la actitud de la institucionalidad tiende a ser restrictiva. Entonces ese es el problema que estamos teniendo. Por otro lado, menos mal que se pueden saber cosas a través de eso, porque es que si no, no nos enteramos de nada. O sea, es muy complicado realmente. O sea, que le preguntábamos la semana pasada, Laura, y aquí creo que la pregunta cabe nuevamente. ¿Cómo puede saber el ciudadano común? Y además que hablábamos cuando estábamos en la canción, era que Acceso a la Justicia trabaja siempre con cultura jurídica, y su última pregunta es, ¿y a ti como ciudadano cómo te afecta? Ahora yo te preguntaría algo, esa diatriba entre el ciudadano a poder saber cuándo debe callar para no opinar y cuándo tiene que hablar para no quedarse callado. La prudencia. ¿Cómo es esa prudencia? ¿Cómo es esa línea delgada? ¿O cómo Sí. la puedes recomendar? Pues, a ver, ¿cómo...? Sí, la verdad es que es una pregunta súper difícil. Es complicado. Tú deberías de pensar, vamos a pensarlo así, o sea, el respeto es lo que debe ser la base de todo. Y si tú tienes siempre que pensar, a mí me gustaría que me hicieran eso, a mí me gustaría que se supiera eso de mí o de mis hijos. O sea, tú ponte en el zapato del otro como si fueras tú, en el sentido... La empatía absoluta. Absoluta. Y eso es lo que no tenemos en general. Nos cuesta mucho. Claro, claro. Ahora te pregunto, porque hay recientemente una publicación donde ha indicado que ya se aprobó en segunda discusión una ley de trabajadores domiciliarios. Cuando leímos el título fue un poco confuso, porque decíamos trabajadores domiciliarios, trabajadores domésticos, ¿qué es esto? O sea, ¿frente a qué estamos? Aquí queda una duda porque todavía no se ve en la página de Asamblea Nacional, de verdad, Mari, yo intentamos consultar y no hemos podido. Normalmente siempre están cargadas, pues puede ser que exista un retraso de... No lo sabemos, pero las notas de prensa han especificado que son 18 artículos muy sencillos que van a actuar para poder darle forma y regulación a los trabajadores que hacen trabajo desde casa. Y ahí de repente una persona que nos escucha dice, ¿y cómo hago yo con mi trabajador doméstico? Esto entra aquí, o sea, ¿qué podemos hablar de eso por las alertas legales que ustedes? O está dirigido a otro sector, no tiene nada que ver con los trabajadores domésticos, vamos a decir, una persona que esté trabajando en una casa de otra persona. Exacto, pudiera ser. Sí, básicamente se refiere a lo que se llama el teletrabajo, es decir, esto que se propagó mucho más y se hizo muy extensivo después de la pandemia, donde la gente empieza a trabajar desde su casa para una empresa. Entonces hay gente que trabaja, por ejemplo, tú escuchas, yo 2 días a la semana trabajo desde mi casa y un día voy a la oficina, por decir. Pero también tienes la gente el Yumi, ¿no? Por ejemplo. Entonces la gente que va de un sitio a otro y está haciendo un trabajo al final domiciliario, estás entregando un material. El trabajador doméstico es la persona que te apoya en la casa con las tareas del hogar, vamos a decir. Eso es otro concepto. Evidentemente va a tu domicilio, entonces por ahí pero ahí más bien hay presencialidad, no hay distancia, que es un poco el concepto, es en realidad el concepto del trabajador domiciliario o el teletrabajo, que es lo que pretende regular esta ley. Esta ley, la verdad es que lo que dice es que se aplica igualito las disposiciones de la ley del trabajo, cosa que se sabía porque la ley del trabajo hace referencia al trabajador domiciliario.
Lo que pasa es que aclara que los accidentes de trabajo deben ser cubiertos por el patrono, incluso cuando es domiciliario. Entonces, si tú en tu casa estás haciendo un trabajo para tu patrono y durante las horas laborales y dentro de ese marco de ese trabajo tienes un accidente, el patrono tiene que cubrirte el daño que se ocasione. O sea, doctora Laura, por ejemplo, si yo estoy haciendo teletrabajo desde mi casa y me paro al baño y me resbalo, el patrono debe Bueno, en teoría sí. En teoría sí, exacto. Claro, es parte del trabajo que estás haciendo. Bueno, el amor, o la silla que utilizo para ese momento no es ergonómica y me causa un daño en la columna. Estamos frente a ese tipo de... Allí está más claro, exacto. Tendría que ser más por causa del trabajo, ¿no? Túnel carpiano. ¿Y cómo hacemos con el INSACEL? Les pregunto a ustedes dos. Porque el INSACEL entonces dejaría de funcionar o tiene que funcionar triplemente para poder investigar si en su casa cumplía las condiciones. Bueno, va a llegar a mi casa pronto. Pronto va a llegar. ¿Por qué? Por las condiciones laborales de Carlos, que tiene. Claro. Laura, te iba a preguntar, otro punto importante es las modificaciones de las leyes. Hablábamos al principio del programa que existían unos intentos de modificación. Recordemos que la Fiscalía o el Fiscal General ha anunciado una ley, por ejemplo, contra el bullying. Y ahora una ley que aclare los artículos de la LOMNA. Pareciera que nos estamos moviendo con el sentimiento más que con la razón. ¿Qué opinas tú de las modificaciones de las leyes como un órgano que observa y monitorea el tema de justicia en Venezuela? Sí, yo creo que es muy importante, obviamente, modernizar las leyes, reformarlas, adecuarlas a los tiempos modernos y a los problemas sociales. O sea, con eso no tenemos ninguna discusión. Pero las leyes per se no necesariamente cambian los problemas sociales. O sea, hay muchas más cosas allí. Tienes que tener unos funcionarios que las entiendan, que las sepan aplicar, que respeten esas leyes, que respeten al ciudadano. Y tienes que tener toda una infraestructura adecuada para eso, tienes que tener medidas adecuadas para eso, los funcionarios capacitados en ese sentido, y tienes también que tener una política de Estado al respecto. O sea, el asunto es mucho más complicado que hacer una ley. En Venezuela nos encanta hacer leyes, pero al final, y lo hemos visto con el tema de toda la ley de la mujer, el derecho a la mujer de una libre... copiarnos leyes también. Pone ahí que eso también... Ajá, entonces también, exacto, agarras un artículo, un tratado internacional, lo más moderno en esta materia, pero después entonces, y dices, mira, es que aquí lo logramos, o sea, lo tenemos, somos progresistas y todo eso, pero eso no significa que eso se lleve a la práctica. Por ejemplo, en ese tema de la violencia contra la mujer, nosotros hicimos un estudio de la jurisprudencia y tú te das cuenta que la cultura jurídica de los jueces es súper retrógrada. Entonces, la ley puede decir X, pero la realidad es otra. Y eso nos pasa en todo. Las reformas que se han hecho a nivel judicial desde el año pasado no se aplican en realidad, porque seguíamos con unas prácticas y así sigan haciéndolo los jueces. Entonces, tienes ese problema, que tú tienes una ley que la puedes reformar, mejorar, pero no tienes una política de Estado. Tu política de Estado más bien es al revés a lo que dice la ley. Entonces, no tienes la infraestructura, no generas, no tienes gasto público dedicado a eso. Entonces, eso no va a cambiar realmente la realidad. Esa además es una política de represión donde tú estás diciendo yo voy a castigar a todo el mundo, y las políticas sancionatorias tienen efecto, pero tienes que tener una herramienta en la práctica para poderlas llevar a cabo, y tienes que tener obviamente un funcionario preparado, porque si no, en vez de ser un funcionario garantista, lo que va a hacer es un funcionario represivo que más bien no te va a aplicar bien la ley, la va a aplicar sin garantías, y eso no es la idea de un Estado de Derecho, y menos en unos temas tan delicados como esto. Tú sabes que siempre hemos pensado, y una de las cosas de nuestro programa es justamente hablar de parte legal y jurídica para todo el mundo. Y a veces es complicada explicar la parte jurídica en el país, porque estamos hablando de este tema donde quizás tanta represión no ayude, y por otro lado sale una resolución conjunta donde dice, ciudadano común, si usted quiere grabar el procedimiento policial, hágalo, porque puede ser que aquí también usted encuentre una irregularidad. ¿Qué opinión te merece esta resolución conjunta que le vieron como un boom? Otros decían ya esto existía y que esto es simplemente como un refrito traído nuevamente. Bueno, yo siempre le dije Rafa, ese derecho ya existía. Tú tenías el derecho a grabar el procedimiento sin entrometerte en el procedimiento como tal, porque eso sí es un delito. Y lo que hicieron fue como que escribirlo nuevamente porque ya la garantía existía.
Sí, efectivamente, hay muchas cosas que están en las leyes hoy en día que se muestran como novedades y la propia Constitución las prevé, a lo mejor no con el detalle correspondiente, pero las prevé. Y lo que pasa es que está bien que se regule y se desarrolle. En este caso, efectivamente, tú tienes todo el derecho a mostrar lo que está ocurriendo ahí. A mí me parece positivo en ese sentido, pero efectivamente hay temas que tienen que ser mejor regulados, a veces es por ley y no por una resolución. Es decir, vemos en cada casi actuación del Estado algún tipo de irregularidad porque realmente es un Estado que ha sufrido una ruptura institucional importante y no termina de entender, ha perdido lo que son los principios del Estado de Derecho. Sin embargo, obviamente que se agradece que existe ese tipo de resolución porque eso le llega a la gente y la gente empieza a saber cómo defenderse frente a una situación que se ha vuelto inmanejable realmente, como el tema de las alcabalas. Mari, hay muchísimos temas más que pudiéramos abordar, Sí, estamos yo llegando al quería final. hablar con la doctora Laura del tema digital. Sabes que Rafael y yo siempre tenemos aquí como un pequeño conflicto. Rafael es de la nueva era, cree en el internet y toda esa cosa, y yo no, yo Que creo me en niego a el papel. envejecer, me niego a envejecer. Yo creo en el papel. Cuando empezamos a tener tribunales que se estaban adaptando al sistema digital, que enviabas tu escrito por correo, distribución por correo, y la respuesta era rápida, o sea, de verdad que era rápida, yo también me empecé a convencer, pero luego volvemos otra vez al esquema anterior. Entonces, bueno, era un poco conversar como eso, pero creo que lo podemos saber qué opinión te merece. Y justamente, como Mari lo dijo, fuiste precursora del Jury 2000 en su momento y recuerdo ese trabajo negado. Nadie hablaba de eso, yo creo que ese es un mérito que tú tienes y lo vamos a decir en todos lados. Pero en este momento, 2022, ha pasado tiempo, la justicia ha corrido bastante agua. ¿Cómo visualizas? ¿Tú ves posible que esto pueda llegar a un punto donde sea más cómodo el ejercer la justicia en Venezuela? La justicia digital. Exactamente. Sí, claro, o sea, que el mundo va hacia allá, además por un tema ecológico, un tema ambiental, que era otro tema que estaba estos días por ahí, o sea, cero papel en la medida de lo posible. El jury no tenía como herramienta la posibilidad de cero papel, no era que podías hacerlo, pero no es que escaneabas todo ni mandabas todos por email. El internet estaba apenas surgiendo cuando el jury en realidad fue creado. Otra cosa ya cuando fue implementado sí ya existía, pero las herramientas que tenemos hoy en día son fantásticas. Obviamente, como todo, tiene que haber alguna regulación y el Tribunal Supremo hizo unas resoluciones que nosotros reprodujimos en nuestra página web para que la gente las conozca, y lo importante otra vez ahí es un tema cultural, pero también si no tienes electricidad, o sea, es como todo, lo básico no lo tenemos, lo básico incluso de un estado que teníamos en la década de los 90, no tenemos esa base, el internet, no tenemos las telecomunicaciones, no tenemos la luz, que es lo básico para todo lo demás. Entonces, ¿cómo podemos tener lo otro? Bueno, efectivamente hacia eso hay que ir, pero hay que tratar también de las bases. Claro, hay que asegurar eso. Laura, a ver, muchos temas pendientes, estaba toda la Corte Penal Internacional, todos esos temas de injusticia internacional que lo hablaremos en otro momento. Las personas que nos escuchan, ¿cómo pueden seguirte? ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Sí, nosotros tenemos, nuestra página web, accesoalajusticia.org, tenemos nuestras redes que son en Twitter, @accesoajusticia, en Instagram, acceso a la justicia, Telegram también estamos y en TikTok también. Y en TikTok también, una con acceso a la justicia. Súper divertida de poder ver las cosas y entenderlas. Bueno, yo le tengo un poco y en de miedo a Facebook TikTok también. Bueno, pero no, Acceso a la Justicia no lo entendió y lo está haciendo muy bien por allí. Les invitamos a todos a seguirlo, pero bueno, amigos, ha llegado la hora de despedir el programa del día de hoy. Gracias a la doctora Laura Louza por habernos acompañado estos minutos y sobre todo muchísimas gracias a quienes nos han acompañado desde la web o la aplicación en el live y en YouTube. Este programa y la entrevista, como siempre, puede ser revisada luego en nuestras redes sociales. Recordamos que tenemos previsto siempre para comunicarse con nosotros a través de las redes en @aquí se habla legal y en Twitter como se habla legal. Nuestro teléfono, aunque María que no, 24-7-0412-582-0292. Muchísimas gracias a todo el equipo que nos acompaña en la dirección general. César Javier González. En la gerencia de RQ 910 AM Center. Alejandro Moreno. En la coordinación. Rosemary Llanes. Nuestro operador favorito. @Joángel Herrera. Como productor de este espacio. @Gaborrot701. Quien les habla, María Angélica Betancourt. Y Rafael Rodríguez. Ha sido un placer. Nos vemos la próxima semana con más artículos, normas, asesoría y mucho más. No olviden que nuestra intención siempre será hacerles vivir el derecho sin necesidad de ser abogados, porque aquí, Rafa, se habla legal. Gracias. Nos vemos el próximo lunes y nos quedamos con una canción porque ya huele a Navidad, es olor a Navidad, de los colosales de la gaita, Jaime Indriago, género gaita. Feliz inicio de semana. Próximo lunes.
RQ910 AM Center La Vallenata presentó Aquí se habla legal radio, un programa de variedad jurídica con la compañía de dos profesionales del derecho, María Angélica Betancourt y Rafael Rodríguez. Aquí se habla legal radio, quienes escucharán y atenderán sus casos desde una óptica fresca de las leyes. Los esperamos el próximo lunes para un nuevo caso. Aquí se habla legal radio.